Hola. Hoy nos metemos de lleno en un escenario económico, bueno, lleno de contrastes, ¿no? Por un lado, los mercados globales parecen respirar cierto optimismo, con las bolsas subiendo. Sí, se ve algo de verde afuera. Pero claro, después miramos para Argentina y, la atmósfera es de tensión máxima. Una economía que no levanta cabeza, elecciones cruciales, ya este domingo. Es como una calma global versus una olla a presión local. Es una muy buena forma de ponerlo, sí. Nuestro análisis de hoy se basa justamente en un informe de mercados de hoy mismo, 5 de septiembre de 2025. Y vamos a intentar desglosar eso, ¿no? ¿Qué mueve a las bolsas afuera? ¿Cómo están los bonos, sobre todo en Estados Unidos? Ajá. ¿Y qué se espera de esos datos económicos clave que salen hoy? Y por supuesto le vamos a dedicar un buen tiempo a Argentina, porque hay cosas llamativas, como esa recomendación de inversión de Morgan Stanley, bastante sorpresiva, diría yo. Sí, da que hablar. Y bueno, todo el clima preelectoral que se respira acá. Exacto. El objetivo es ese, desmenuzar los puntos clave del informe, entender qué está pasando afuera, por qué Morgan Stanley dice compren Argentina justo ahora, y cuáles son los riesgos, las señales que hay que mirar estos días, afuera y acá. Sacar las ideas principales, los datos más jugosos del análisis. Perfecto. Y hay dos puntos calientes, me parece, que no podemos esquivar. Uno, la expectativa enorme por el dato de empleo en Estados Unidos que sale hoy, clave para las tasas. Fundamental. Y dos, las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires, que todos miran como un termómetro para lo que viene en Argentina política y económicamente. Dale, arranquemos entonces por el panorama global. ¿Qué estamos viendo allá afuera? Bueno, el día arrancó con cierto optimismo en Europa. Las bolsas abrieron para arriba. Ajá. Esto sigue un poco la línea del buen cierre de Wall Street de ayer. ¿Viste? El informe habla de un refuerzo de la tendencia alcista. Parece que ese ánimo positivo continúa. Aunque, ojo, el informe también pone un pero, ¿no? Dice que a pesar de las subidas, índices como el DAX alemán, que es importante, se mueven dentro de un lateral. O sea, no es una fiesta total. Es un optimismo más contenido. Exacto, no es una euforia desatada. Y gran parte de la explicación de por qué subió Wall Street últimamente, según este análisis, está en los bonos de Estados Unidos. Textual, dice que la subida se debe a la tranquilización de los rendimientos de los bonos. Ah, mira vos. Y esa tranquilidad en los bonos, ¿por qué? Acá se pone interesante la cosa, ¿no? Parece que tiene que ver con los últimos datos de empleo de allá, que no fueron muy buenos. Efectivamente, el informe menciona datos medio flojos de las ofertas de empleo, los holds esos, Sí, los holds. y también en el empleo del sector servicios del ISM y el dato de empleo privado de ADP, todos mostrando cierta debilidad. Y eso alimenta la idea de que la Reserva Federal quizás no tenga que seguir subiendo las tasas o incluso bajarlas pronto. Claro. Exacto. Esa es la expectativa que se genera. Y tenemos números de esa calma. El informe dice que el bono del Tesoro a 10 años está muy tranquilo en 4.15%. Sí. Y el de 30 años bajó a 4.86%, después de haber estado casi en 5% hace poco. Eso es menos presión. Totalmente. Ahora, claro, toda la atención del mercado, pero toda, está puesta en el dato oficial de empleo de agosto en Estados Unidos. Sale hoy, 5 de septiembre. El informe habla de bastante tensión, esperando ese número. Me imagino. Goldman Sachs, por ejemplo, espera un movimiento relativamente chico en el S&P 500, del 0.7%. Pero, bueno, el análisis mismo advierte, nunca se sabe. Ya ha pasado que estos datos movieron el mercado mucho más de lo previsto. ¿Y qué espera Goldman específicamente? ¿El informe lo dice? Creen que se crearon solo 60,000 empleos. Ojo, el consenso del mercado esperaba 75,000. Es menos, sí. Y esperan que la tasa de desempleo suba al 4.3%. Ya que está lo curioso, digamos, la lógica del mercado que describen Goldman y JP Morgan, según el informe. Parece que un dato un poco malo, como este que espera Goldman, sería bien recibido. ¿En serio? Sí, porque reforzaría la idea de que la Fed puede bajar tasas. Pero es un equilibrio súper delicado, porque el informe también dice, ojo, si el dato es demasiado malo puede asustar, señal de problemas económicos serios. Claro.
Y al revés, si es demasiado bueno, si muestra un mercado laboral muy fuerte, también mal para las acciones porque chao, baja de tipos. Es como caminar en la cuerda floja. Es una buena imagen, ¿sí? Y hay otro detalle que marca el informe. La subida de ayer en Wall Street fue con un volumen bajísimo. Muy poca negociación. Eso es interesante. Podría indicar que no hay tanta convicción detrás de la subida, ¿no? Podría ser, sí, que el movimiento no es tan sólido. Bueno, mientras acciones y bonos andan en esa, ¿qué pasa en otros mercados importantes? En materias primas, el petróleo sigue para abajo. Tercer día seguido de caída. Parece que va a cerrar la semana en rojo. Ajá. Aparentemente, lo que dijo Rusia de que no iban a subir la producción, bueno, no ha convencido mucho al mercado de que la oferta se vaya a ajustar tanto. En cambio, el oro sigue firme. El informe dice fuertísimo, subiendo un poquito más a $3,612 la onza. Sí, el oro sigue siendo refugio. Y en el mundo corporativo, mencionan a Broadcom, una de las tecnológicas grandes, la octava magnífica, le dicen a veces. Ah, ¿sí? Presentó resultados buenos, dicen, y la acción subía 4,6% después del cierre. Y en Asia la noche fue positiva también. Nikkei arriba 0,79%, China 0,56%. Y para cerrar lo global, un par de notas geopolíticas rápidas que menciona el informe. China prohibió importar pollos de Argentina por gripe aviar. UPA. Un temita para el agro. Sí, un impacto menor quizás, pero ahí está. Y bueno, otras cosas del Pentágono, más de seguridad regional. Bien, tenemos el mapa global entonces. Dale me gusta y suscríbete para más videos como este. Ahora sí, cambiemos de canal y metámonos de lleno en Argentina. Acá el informe pinta un cuadro, bueno, mucho más tenso, más complejo. Y lo que más llama la atención sin dudas es esa recomendación de Morgan Stanley. Comprar Argentina. Suena casi a provocación, ¿no? Sí, sí es fuerte. Recomiendan comprar antes de las elecciones. Con todo lo que dice el mismo informe. Crisis, sospechas de corrupción, dólar para arriba, acciones para abajo. ¿Cómo se entiende? Es sin duda una recomendación que te hace levantar las cejas, ¿no? Por lo contraintuitiva. El análisis primero pone en contexto lo mal que les fue a los activos argentinos este año, 2025. A ver. Dice que los bonos en dólares rindieron apenas 0,4% en el año. 0,4%. Mientras que un índice de bonos emergentes comparable rindió 9%. La diferencia es brutal. Abismal. ¿Y las acciones? Parecido. El Merval en dólares, dice el informe, cayó 40% este año. 40%. Wow. Y esto mientras el índice de Latinoamérica subió 30%. Es verdad que las acciones argentinas venían de un 2024 increíble, ¿eh? Subieron 120%. Pero la corrección de este año fue durísima. Durísima. Entonces, ¿cuál es el argumento de Morgan Stanley? ¿Por qué ven una oportunidad justo ahora, antes de las elecciones del domingo 7? Bueno, su tesis central, según el informe, es que el mercado está exagerando los riesgos. Hacen un cálculo y dicen que los precios de ahora ya reflejan como un 52% de probabilidad de que pase lo peor, el escenario más pesimista. Y ellos creen que la chance real de eso es más baja. O sea, ven valor porque creen que el mercado se asustó de más. Y proponen una estrategia específica. Comprar gradualmente en la caída, sin apostar todo. No es un all-in. Exacto. No es tirarse de cabeza. Es ir armando posición de a poco. Es una recomendación táctica. Y parece que se la creen, porque dicen que tienen overweight en Argentina en su cartera regional. O sea, tienen más Argentina de lo que indicaría el peso normal del país. Están jugados, digamos. Sí. Están poniendo la plata donde ponen las palabras, como se dice. Tienen una sobreponderación en Argentina. Y mencionan papeles específicos que les gustan. Sí, el informe da algunos nombres. Banco Galicia por el lado financiero, Vista Energy por Vaca Muerta, petróleo y gas, y Loma Negra, cemento, pensando en infraestructura. Bien, entonces, el argumento es, el riesgo está sobreestimado. Y usan también el tema de la evaluación, de que está barato. Ese es el otro pilar, sí. Dicen que el Merval, en dólares, después de caer 40% este año, cotiza a unas 7,9 veces las ganancias futuras que se esperan. Ajá. Y lo comparan con otros mercados.
Chile está a 11 veces, Brasil a 9, México a 13. La conclusión de ellos es que Argentina está, y cito, a precios de liquidación. Suena tentador visto así, pero claro, el riesgo es la otra cara. ¿Advierten sobre eso? Por supuesto, hay una advertencia clave, y muy argentina. El peso volátil podría comerse parte de las ganancias. El riesgo del tipo de cambio siempre está ahí, es fundamental. Siempre. Y hablando de riesgos, mencionan específicamente las elecciones en Buenos Aires de este domingo. Dicen que son un termómetro clave. Y advierten, si el resultado es muy malo para el gobierno, el mercado puede castigar fuerte los precios. Claro, porque son la previa de las legislativas nacionales de octubre. Por eso todos las miran. Pero más allá de la elección puntual, el informe también se mete con los problemas de fondo de Argentina, ¿no? Señalan el talón de Aquiles de siempre, la falta de dólares, el financiamiento externo. Exactamente. El análisis proyecta un déficit de cuenta corriente, que es la diferencia entre lo que entra y sale del país por comercio y servicios, Sí, de unos 13.000 millones de dólares para 2025, casi el 2% del PBI. Y lo que es más preocupante, proyectan que la deuda externa total podría saltar de 278.000 millones hoy a 352.000 millones para 2030 si no se arreglan los desequilibrios. son números que asustan un poco y remarcan la necesidad crítica de que Argentina vuelva a tener acceso a los mercados internacionales. Sin eso, cualquier plan se complica muchísimo. Muchísimo. Y a eso le suman otros riesgos que menciona el informe, como los juicios afuera. El de YPF, que puede costar 16.000 millones de dólares. Una fortuna. Y el de los cupones PBI, por otros 2.800 millones. Todo eso podría terminar siendo más deuda o nuevos bonos, más presión. Entonces, con este cuadro, precios bajos, pero riesgos por todos lados. ¿Cuál es la visión final de Morgan Stanley? ¿Cómo resumen la inversión en Argentina? Dijiste que era casi binario. Sí, el informe lo resume así, una apuesta binaria. Su idea es, si el gobierno de Milei logra apoyo político para hacer las reformas que quiere, bueno, los bonos y las acciones podrían subir bastante, 15%, 25%. Pero, Si esas reformas se traban o fracasan, ojo, la caída de precios puede ser muy dura. por eso la cautela que recomendaban. Por eso insisten tanto en entrar con cuidado, diversificar y no apostar todo de una sola vez. El informe mismo agrega una frase que lo dice todo. Argentina es un mercado para inversores con estómago muy fuerte. Hay que bancársela, digamos. Tal cual. Dice que tanto los riesgos como el potencial de ganancia crecieron. Y repite consejos que parecen básicos, pero acá son cruciales. Tener un plan, diversificar, invertir en forma gradual. Y sobre todo, nunca dejarse llevar ni por la euforia ni por el pánico. Consejos de oro para este mercado, sin duda. Y para terminar de pintar el clima actual en Argentina, el informe también menciona dos hechos recientes, uno político y otro de mercado, que son importantes. Sí, el primero es que el Senado confirmó el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ajá. Y señalan que es el primer veto que le voltean al gobierno desde diciembre de 2023, lo que muestra lo importante que son las elecciones de octubre para la gobernabilidad. Y el segundo hecho tiene que ver con el dólar, ¿no? Las intervenciones del Tesoro. Exacto. El informe habla de ventas de dólares del Tesoro entre 30 y 150 millones por día últimamente para evitar disparadas nuevas del tipo de cambio justo antes de la elección del domingo. Y esa intervención para frenar al dólar generó ruido, ¿no? Sí, el análisis dice que preocupó a algunos analistas, que la reacción inicial del mercado fue medio negativa, porque se leyó como que el gobierno quizás está priorizando la calma cambiaria de corto plazo por la elección, se supone, antes que cuidar las reservas. Claro, y eso te abre la pregunta de ¿qué pasa el lunes, no? Después de la elección en Buenos Aires. ¿Qué va a hacer el gobierno con el dólar si el resultado es muy adverso? O si genera más incertidumbre para octubre, ¿van a seguir vendiendo reservas así? El informe recoge un poco el consenso de los analistas locales sobre cómo podría reaccionar el mercado. Dicen, si la diferencia a favor de Fuerza Patria, la oposición, es chica, menos de 5 puntos, el mercado quizás espera, apuesta a que el oficialismo lo dé vuelta en octubre. Ok, modo wait and see. Algo así. Pero si la diferencia es grande,
más de 10 puntos para Fuerza Patria, ahí sí esperan una corrección para abajo buscando nuevos mínimos. Y el golpe no sería igual para todos los activos. Dicen que las acciones, que ya están muy castigadas, quizás rebotan más rápido si hay buenas noticias. Podría ser. Los bonos en dólares, quizás una reacción más suave por esto de que el Tesoro podría seguir interviniendo para sostenerlos. ¿Es posible? Y los bonos en pesos hay en el medio. Pero una sorpresa muy negativa. Ahí sí, caída más fuerte y generalizada. Sí, un mal resultado podría pegar feo. Y como dato de color final, el informe menciona que unas declaraciones recientes de Milei, diciendo que veía un empate técnico este domingo, parecieron mejorar un poquito el ánimo en las acciones los últimos días, no tanto en los bonos. Mira vos. Bueno, entonces, si intentamos juntar todas las piezas, vemos como dos historias paralelas, ¿no? Afuera, un optimismo moderado, muy pendiente de los datos de Estados Unidos y de la Fed. Sí, cauteloso. Y acá en Argentina, una tensión altísima. La política, con las elecciones ya encima, y la economía, con la necesidad de dólares y la volatilidad. Todo eso arma esa apuesta binaria de la que hablaba Morgan Stanley. Mucho riesgo, pero también potencial si las cosas salen bien. Exactamente. Entender esas dos lógicas. Cómo se conecta lo global con lo local y cómo juegan los datos duros de la economía con los eventos políticos que son más impredecibles. Es fundamental hoy. Hay una tensión clarísima entre lo que se espera por los datos, como el empleo en Estados Unidos, y lo que puede pasar por la política, como la elección argentina. Es un momento donde tener buena información y análisis vale oro. Pensando en todo esto que charlamos, ¿qué reflexión final o qué pregunta te deja este análisis para seguir masticando? Mira, si conectamos los puntos, el informe marca, por un lado, esta intervención del Tesoro en el dólar justo antes de la elección. Una medida para la calma política de corto plazo. Sí. Y por otro lado, remarca la dependencia enorme que tiene el país del financiamiento de afuera. Entonces te queda picando una pregunta, ¿no? Más allá de quién gane el domingo, ¿qué consecuencias tiene a largo plazo para la economía argentina esta aparente prioridad de calmar la política y el dólar ahora, quizás a costa de las reservas o de atacar otros problemas de fondo? ¿Es una estrategia que se sostiene en el tiempo? ¿O es, patear la pelota para adelante? Es algo que seguro va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.